visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volvemos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. No quiero que tú me guíes, Señor. Te seguiré. Te seguiré. Seguramente, Señor, al escuchar esta canción,
tus oídos fueron llamados la atención, porque ves, Señor, una iglesia que declara, Señor, lo que esta canción lo ha expresado. Al norte, al sur, al este o al oeste, donde nosotros pongamos nuestra mirada, esta iglesia, el Batán, declara que al frente nuestro está la cruz y atrás quedó el mundo donde antes nos movilizábamos, ese pozo cenagoso donde tú metiste tu mano, nos rescataste del pozo donde estábamos, nos levantaste, nos pusiste sobre la roca firme, el cual eres tú, Jesús. Pusiste en nosotros un cántico nuevo, un cántico de esperanza, lo cual vieron la gente y buscaron el rostro tuyo, Señor. Por eso hemos decidido seguir a Cristo, no volver más atrás, no volver más atrás, Señor. Y por eso te pedimos, permite que en esta mañana, Señor, tu palabra, al ser abierta, Señor, con temor y temblor de lo que en ella se diga, usa el Espíritu Santo para revelarnos, Señor, e iluminarnos el significado del texto, Señor, para que nosotros, bajo el tema de la madurez, lo que eso significa, Señor, no quede como un concepto exclusivo, como un conocimiento recibido, sino que le podamos trasladar, Señor, a nuestra vida práctica, Señor, al día a día, a nuestra vida cotidiana, Señor. Danos la madurez que necesitamos para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Espíritu Santo, toma control, Señor. Que tu palabra, al ser expuesta, sea como la nieve y la lluvia que descienden del cielo y no regresan más allá, sino que penetra la tierra y lo hace germinar y producir, Señor. Que no regrese vacía, Señor, tu palabra, sino que cumpla el propósito para el cual tú en esta mañana, por tu gracia y misericordia, has permitido que ésta se revele delante de nosotros, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento, por favor. Gracias, mis hermanos. Un abrazo, Dios les bendiga ricamente. El tema que vamos a hablar ahora es de la madurez. Y vaya temita, ¿verdad? Hemos estado planeando para que a través de lo que recibimos sobre el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quién es, y lo que hoy vamos a ver es el tema de la madurez y cómo realmente medir esa madurez. Creo que todos nosotros sabemos muy bien que la vida que se presenta no es fácilmente, a veces no tenemos la capacidad de enfrentarla como debería ser, y a veces vienen los problemas, las dificultades de todo orden, en todo nivel, y a veces nos es difícil realmente encontrar una respuesta a la situación que nos pasa. Hemos pasado como país un tiempo complejo, difícil, y no es que está resuelto los problemas, ¿verdad? El hecho de que el ejército haya mencionado que hay células terroristas internas en nuestro país llama poderosamente la atención de qué puede pasar, qué puede suceder en los tiempos futuros. Hemos escuchado y llegaron acá a la iglesia una información sobre Chile y que ahí han quemado varias iglesias, varios templos en Santiago de Chile y algunas otras provincias. Traten de imaginar qué sería que venga la gente y pueda incendiar este templo, lo duro, lo difícil que sería, pero eso está ocurriendo en nuestra querida República de Chile. Igual manera lo que está ocurriendo en Bolivia, y no solamente a nivel de las protestas,
sino de los conceptos que se quieren implementar a través de la ley. Ahí están planteando el que se impida que haya cultos abiertos y si hay algún sonido que puede a alguien estorbar a través del cántico que hacen las congregaciones, sea prohibido. Imagínese usted si esto se pone como ley de la República. Sin duda alguna estamos en situaciones difíciles, complejas, no solamente ahora, sino lo que puede pasar por delante. Y necesitamos entender que estas situaciones que nos están pasando y que pueden pasar con la luz de la revelación de la Escritura, al adquirir madurez, nos va a dar de parte del Señor las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades. El Evangelio no nos quita los problemas de la vida, sino que nos da los recursos suficientes para enfrentar y seguir adelante. Nosotros como iglesia, columna y fundamento de la verdad, somos los, por así decir, puntas de lanza donde abren los procesos para lo cual la gloria de Dios debe caminar. Isaías del capítulo 40 muestra una declaración maravillosa: consuelen, consuelen a Jerusalén, dice el texto, porque ya es tiempo que tenga como paz, tranquilidad, porque el Dios Todopoderoso va a desarrollar un caminar, refiriéndose a ese camino a la vida de la persona. Y ahí muestra los 4 puntos importantes que usted y yo deberíamos nosotros entender. Ahí dice que todo valle será igualado, toda montaña será allanada, todo lo torcido será enderezado, todo lo que es rugoso será alisado. Y estos 4 conceptos son los elementos vitales para decir que hemos alcanzado madurez. Y cuando hemos alcanzado madurez, la gloria del Señor se va a movilizar. Por lo tanto, el tema que vamos a ver, que tiene que ver con madurez, es muy importante. Por favor, tómelo en cuenta las declaraciones que vamos a hacer en esta mañana. En el libro de Números, el capítulo 12, sucedió ahí un evento interesante. Moisés tomó la decisión de tomar una esposa egipcia. No le debería haber hecho. Estaba mal que Moisés tome una esposa egipcia o cusita, como dice también el texto. Pero Aarón y su hermana María murmuraron contra Moisés, y enseguida los 2 hermanos consideraron que ya debía dejar el ministerio Moisés, porque también Dios había hablado a través de ellos, y empezaron a murmurar. Entonces Dios escucha la murmuración de María y de Aarón y les llama a una reunión, que era la costumbre de hacerlo en ese tiempo. Se acercan a la tienda, la nube baja, estaba ahí Moisés, Aarón y María, y les llama el Señor solo a María y solo a su hermano Aarón. Y Moisés se quedó atrás. Me imagino que el pobre Moisés estaba diciendo: ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hice de malo? O algo así, ¿verdad? Pero Dios declara a Aarón y a María lo siguiente, y dice el verso 3: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Cómo medir la madurez? ¿Cómo medir la madurez? Yo podría buscar del diccionario realmente y decir qué es
madurez. Pero el texto bíblico muestra un elemento muy importante para medir la madurez. En otras palabras, podríamos decir, ¿qué capacidad tengo yo, tiene usted para enfrentar los problemas de la vida? ¿Qué capacidad, qué fortaleza, qué fuerzas tengo yo? Me define esto la humildad. Miren cómo Dios declara de Moisés: en toda mi casa Él es mi hombre de confianza. Vaya manera que tenía Dios de verle a Moisés. Imagínense esa condición tan espectacular. Moisés es de toda la casa de Israel, es el hombre en el cual yo tengo confianza en él, dijo Dios. Fíjese, y era el hombre más humilde de toda la casa. Entonces, la humildad es un elemento vital para medir la madurez. Analicemos un poquito más profundamente cómo medir esto. Permítanme participar de 3 principios importantísimos que la Escritura lo revela para que podamos decir que nosotros hemos alcanzado madurez. El primer principio: para crecer o madurar se requiere que todo episodio de nuestra vida pase por la cruz. Si no pasamos por la cruz, jamás podrá usted o yo tratar de entender si yo he crecido o he madurado en la fe. Jesús dice en el libro de Mateo, el capítulo 11, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Así hallaréis paz para vuestras almas. Jesús es el que da la definición de la cruz, la mansedumbre y la humildad. La horizontalidad da la mansedumbre. Mire lo que define Eclesiastés 10:4. Dice que la mansedumbre detiene la ofensa. Imagínense lo que significa eso. ¿Nos ofendemos fácilmente nosotros? Medio, ¿verdad que sí, no? Fácilmente nos ofendemos, ¿no? Restauración es un ministerio de años de la iglesia. Y como el pastor Jaime lo mencionó, está llamada a personas que han sido heridas, que tienen complejos, que tienen heridas, que hay algo que pasó con sus vidas. ¿Qué sucedió? Algo no fue correcta en lo que tiene que ver con la mansedumbre, porque solo la mansedumbre detiene la ofensa. Imagínense este concepto. Solo la mansedumbre detiene la ofensa. Y más aún, Efesios del capítulo 4, el verso 2, presenta algo tremendo. La mansedumbre soporta las fallas del otro con amor. Wow, ¿qué tal maridos y mujeres? ¿Qué tal la relación esposo y esposa? ¿Qué tal la relación padres e hijos? Que soportemos las fallas del otro con amor. A veces podemos soportarnos, ya no te aguanto más, típico, no, ya no te aguanto más. No hay mansedumbre. El hombre o la mujer que le digan a su cónyuge, ya no te aguanto más, no hay mansedumbre. No hay la relación horizontal que debe haber. Pero la parte vertical es fundamental. Números 12:3, que ya se indicó que para Dios Moisés era el hombre más humilde de toda la casa. La palabra humildad está ligada a su relación personal con Dios, a su sometimiento. Pedro, el capítulo 5, verso 5, dice de una manera similar que los jóvenes deben someterse a las autoridades, porque Dios rechaza a los soberbios y derrama gracia a los humildes, dice así el texto. Por lo tanto, el primer principio que debemos nosotros aprender es que en nuestro diario caminar, en nuestro trato con mi cónyuge, con mis hijos, en mi lugar de trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, debe aparecer la cruz. Si no aparece la cruz en ese proceso, no voy a poder medir la madurez, o no voy a poder decir he crecido, he madurado espiritualmente. Segundo principio, que este tal vez es uno de los más fuertes y que difícilmente logramos darnos cuenta. Primero,
quisiera pedirles que se recuerden de este pequeño concepto. Cada vez que usted vea en la Escritura la palabra espíritu con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Cada vez que usted vea espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Porque en el español, la traducción de espíritu, medio difícil de diferenciar, ¿verdad? Pero en el griego y en el arameo que se escribió la Escritura, sí son conceptos diferentes. Pero para el español, la única forma que el traductor ha puesto es que cuando se trata del Espíritu Santo es espíritu con mayúscula. Y por favor, tendrán un poco de discernimiento, porque a veces la palabra espíritu puede empezar la oración y ahí tendría que escribirse con mayúscula, pero eso es cuestión de sintaxis, ¿sí? Por favor, tengan pendiente de este tipo. Aquí dice algo sobrenatural. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, dice que el espíritu con mayúscula conoce lo profundo de Dios. A ver, hermanos queridos, esto va a ser importante. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo conocerá lo profundo de Dios. Pero luego dice que mi espíritu conoce lo profundo de mí. Entonces aquí hay dos elementos. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y mi espíritu conoce lo profundo de mí. Pero luego cierra el concepto, la Escritura, al decir que el creyente no tiene el espíritu del mundo, que es de Satanás, sino el espíritu de Dios. Por lo tanto, imagínense, el creyente tiene acceso a conocer lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios se vincula, se relaciona, se comunica solo con mi espíritu. El Espíritu Santo no se comunica con el alma, no se comunica con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad. Se comunica solo con el Espíritu que tiene el hombre y que conoce lo profundo del hombre. Este es un principio muy importante. Tercer principio. Nosotros, cuando estudiamos en nuestros colegios, se estudia la historia universal, ¿verdad que es así? Perdón. Y nos hacen estudiar a los griegos. Todos los que estamos aquí hemos estudiado a Platón, Sócrates, ¿verdad que es así? Todos los que estamos aquí. Pero ¿cuál es la filosofía de los filósofos griegos? ¿Cuál es el concepto platónico en que se puede dividir al cuerpo y al alma? Yo puedo amar con el alma a Dios y dar rienda suelta a mi cuerpo. Los griegos lo separaron. Cuerpo es una cosa, alma es otra cosa y pueden actuar de manera independiente. No, Dios no hizo así. Tal es así que en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23, dice que el Dios de paz va a santificar por completo espíritu, alma y cuerpo. Y los tres deben mantenerse irreprensibles, irreprochables hasta la venida de Cristo. Esto es maravilloso. Por lo tanto, no es que mi cuerpo es santo y mi alma no lo es. O es santo el cuerpo, el alma y el espíritu a la vez, a la vez. Esto es muy importante que lo podamos comprender. Con estos tres principios, permítanme usar una ilustración para indicar cómo Dios diseñó al ser humano. El ser humano irreprensible, con cuerpo, alma y espíritu. Primero, por supuesto, está el cuerpo, que es la parte visible del ser humano, donde tenemos los 5 sentidos que nos conecta con el entorno. Déjeme ponerle de esta manera. Cuando Dios tomó el barro, le hizo ahí una figura, se acerca a Dios y le sopla en la nariz al ser humano.
Y dice Génesis el capítulo 2 que al soplarle en la nariz le influyó vida, le hizo un ser viviente, le hizo un ser viviente. ¿Qué significa esto? Que el barro, el cuerpo hecho de minerales de la tierra, la segunda parte importante que hizo el Dios eterno es darnos el espíritu. El espíritu es completamente diferente a lo que es el cuerpo. El espíritu tiene conciencia. Y si yo analizo todos los versículos que están en esta parte de la derecha mía de la pantalla, hay decenas de versículos que hablan de cada uno de ellos. Es decir, decenas de versículos que hablan la conciencia en el espíritu, no en el alma. Versículos de la escritura. Versículos que hablan de la intuición. La intuición es una decisión del conocimiento alejada de la razón. No está en el alma, está en el espíritu. Y la adoración. Por esa razón, Dios dijo que está buscando adoradores en espíritu. Fíjese este pensamiento. No podemos adorar a Dios en el alma, con el alma, basado en las emociones. ¿Escuchó eso? Basado en el razonamiento, basado en las decisiones. Tenemos que adorar con el espíritu, porque solo el espíritu está conectado a Dios. Dios no se conecta con el alma, Dios se conecta con el espíritu. Esto es muy importante entender. Y muchas veces basamos nuestra adoración en el área emotiva. Eso es parte del alma, sí, pero la adoración que a Dios le agrada es adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la persona que ha nacido de nuevo tiene claramente identificado lo que es la conexión con el espíritu. Y luego viene el alma. El alma donde están las facultades, el pensar, el sentir y la voluntad. En ese orden Dios hizo al ser humano. Permítame hacer un pequeño experimento, por favor, mirarme. Aquí está en mi vaso el cuerpo. El cuerpo, como Dios tomó. Luego dice Dios que tomó el cuerpo y le sopló y puso en el cuerpo el espíritu. Puso en el cuerpo el espíritu, ¿sí? ¿Y qué se tuvo? Una mezcla. El momento en que el espíritu entró en el cuerpo, le hizo al ser humano ser viviente, puso el alma. El alma, por lo tanto, es la conexión entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, el ser humano es esto: espíritu, alma y cuerpo. Un solo concepto. Divididos sí, separados sí, pero trabajan en unicidad completa. En unicidad completa. Esto es importante, ¿sí? Dejen ponerle de esta manera. Por favor, si me ayudan con las luces, un poquito. ¿Me puede pedir, por favor, antes de, escúcheme bien, miren, por favor, esta luz de acá, ¿sí? Esta luz de acá, antes de que le pida que le va a apagar después, ¿sí? Esta luz que tiene un filamento de tungsteno donde pasa la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Y cuando pasa la energía eléctrica en el foco, este se enciende y tiene luz. ¿De acuerdo? El tungsteno, el foco, es el cuerpo. La energía eléctrica es el espíritu. Y la luz, el alma. Ahora, Carlitos, apáguele este. Imagínense. Esto es importante entender. No hay energía eléctrica, pero sigue habiendo el foco, sigue habiendo el tungsteno, sigue habiendo, pero no produce luz. Y la Biblia me dice a mí que, así como Cristo, yo soy luz.
Y la luz tiene que producir eso, luz. Cuando estoy conectado con el Espíritu, soy luz. No estoy conectado con el Espíritu, dejo de ser luz. Así de sencillo. Pero déjenme indicar un poquito más. ¿Cómo se produjo el pecado? Antes del pecado, Adán y Eva, antes del pecado, el Espíritu controlaba el alma y controlaba el cuerpo. Había santidad, a tal punto que los cuerpos estaban desnudos y Adán y Eva no tenían ningún problema en percibir que había desnudez en sus cuerpos. Porque el nivel más alto es del Espíritu y controlaba al alma y controlaba al cuerpo. Y había una perfecta armonía con Dios. Que hacía Dios cuando iba al Edén, conversaba con ellos, ¿verdad que es así? Había una perfecta conexión entre la presencia de Dios que caminaba con ellos sin ningún problema. Perfecta armonía, así, perfecta armonía. Había conexión directa con el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? El capítulo 3 del libro del Génesis, por favor, esto es una revelación de la Escritura. Muestra algo tremendo que sucedió. Capítulo 3 le hemos escuchado muchas veces, pero tal vez se nos fue un concepto importante que aquí se declara. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, le cogió a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto pueden de él, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni la tocaréis, para que no muráis. ¿Qué estaba pasando aquí? Es interesante que solo de todos los árboles, uno dijo Dios que no, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida estaba presente ahí y se podía accesar a ese árbol. Pero del único árbol que dijo Dios que no deben comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Miremos con detenimiento el verso 6 y dice, y vio la mujer que el árbol era buena para comer. Satanás entró por el cuerpo. Esto es bueno para tu cuerpito. Esto es bueno para la fruta es buena para tu cuerpo. Entró por el cuerpo. Y mire lo que luego pasó. Luego de que cruzó la barrera del cuerpo, dijo, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Dónde entró? Le tentó al alma, al concepto de pensar, tener sabiduría. Y le dijo a Satanás, no vas a morir, sino van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. ¿Qué hizo Satanás? Atacó a la mente de la mujer. La mujer cogió el fruto y le fue a llevar a su esposo. Su esposo estaba ligado con su mujer en la expresión de los versos anteriores. Cuando Adán le vio a la mujer, dijo, este es carne de mis carnes, hueso de mis huesos. Le llamaré varona, porque de varón fue tomado. ¿Qué sucedió con el varón? El varón cedió a su área emocional y le hizo caso a su mujer, no a su área intelectual, mental, sino a su área emocional. ¿Y qué pasó con lo que hizo Satanás? Se destruyó el espíritu, porque tanto el hombre como la mujer fallaron en sus facultades. Por favor, quiero decir algo muy importante. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne no solamente se refiere al cuerpo, sino a las facultades del alma. El pecado lo que hizo es anuló el espíritu.
al anular el espíritu, recibe, en este caso, Adán, y dijo: por haber hecho caso a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y se generó la separación entre Adán y Eva. Se perdió la comunicación con Dios. El espíritu quedó muerto para Dios, no muerto para el hombre, muerto para Dios. No había comunicación con Él. En el espíritu, que donde surge la adoración, recuerden Génesis capítulo 11, se hizo una torre, la torre de Babel. ¿Cuál era el proyecto? De subir tan alto para desafiar a Dios. Se usó ciencia, se usó tecnología, se desafió a Dios. Dios mandó a cambiar los niveles de comunicación, surgieron los idiomas y todo se partió. El hombre entonces, como su espíritu se murió ante Dios, buscó su propia forma de adorar a sus propios dioses. De ahí surgió la religión. Escúcheme bien, querida iglesia. Toda religión es carne pura. Y nada en la carne agrada a Dios. Ninguna religión tiene validez, porque es el resultado de la carne, de las emociones, del intelecto, del ejercicio de la voluntad. Dios no vino a crear religiones. Dios vino a obtener una relación personal con Él. Y solo por el Espíritu Santo es factible entender mi relación con Dios. Esto es importante y muy importante entender. Muy bien. Frente a esto, déjeme poner una ilustración. Que si entendemos esto, vamos a comprender por qué razón la iglesia no adelanta. ¿Por qué razón la iglesia no impacta completamente en una comunidad, de una nación? ¿Por qué razón? Vamos a entender con esta ilustración. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, lo dice de una manera magistral lo que vamos a ver ahora, como también en el libro del Éxodo. El tabernáculo era un lugar donde Dios le mandó a construirle a Moisés, porque al subir en el monte y al recibir las tablas de la ley, Dios le dice a Moisés: haz todo lo que tú viste en el monte. Moisés bajó y construyó el tabernáculo, que tenía 3 elementos vitales. La primera, el atrio. Por favor, aquí quisiera pedirle su atención. Vamos a imaginarnos en este momento lo siguiente: que desde la cruz hasta donde está el púlpito hay un velo, ¿sí? Hay un velo. Y este es el lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Atrás del velo, hasta este lugar donde está el piano, va a ser el lugar santo. Tratemos de imaginar. Y tras del piano, todo ese sector es el atrio. Tratemos de imaginarnos así. Todo el concepto del tabernáculo representa lo que hizo también Jesucristo. El atrio estaba la comunidad, estaba el pueblo. Alrededor del atrio estaba toda la gente haciendo sus trabajos, sus labores, en el anhelo de todo su corazón de que llegue el día del año para que el sumo sacerdote pueda entrar al lugar santísimo y le ofrezca a Dios, y Dios le acepte el sacrificio que se hacía acá, en el atrio. En el atrio estaba el altar, el lugar del sacrificio. Luego, en el lugar santo, si yo entro al lugar santo, a mi izquierda estaba el candelabro, que representaba luz, pero luz natural, porque los sacerdotes ponían continuamente aceite para que la menorá, el candelabro, esté siempre encendido día, tarde y noche, pero era luz natural. A mi derecha estaba la mesa de la proposición, donde estaban los panes recién hechos. A este lugar entraban solo los sacerdotes. En el atrio estaba el pueblo y los levitas. Los levitas no podían entrar al lugar santo. También en el lugar santo estaba
un lugar especial donde se colocaba el incienso que representaba la oración. Entonces, en el lugar santo había luz, alimento y oración. Y los sacerdotes eran encargados de mantenerlo eso bien. Pero aquí estaba el velo. Y una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. En el lugar santísimo era todo oscuro. Aquí en el lugar santo había luz natural. En el lugar santísimo brillaba la gloria de Jehová, la presencia del Señor, luz sobrenatural. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba llevando en sus manos un pequeño plato donde estaba la sangre que representaba el pecado de todo el pueblo y el pecado del propio sacerdote. Y en ese lugar santísimo habían tres cosas: la vara de Aarón, que representaba la autoridad delegada por Dios. Esto es muy importante, hermano querido. La vara de Aarón era una vara común y corriente que Dios puso todas las varas de las 12 tribus de Israel, y solamente la vara de Aarón reverdeció, indicando que la autoridad no se gana. ¿Escuchó, hermano querido? La autoridad no se gana, se recibe. Se recibe. Así como sucedió con Aarón. Luego estaba el maná, el alimento que Dios daba del cielo para que se alimente la nación. Y las tablas de la ley, la palabra de Dios. Entonces, así estaba el tabernáculo, los tres elementos. Ahora vamos a hacer el giro. Vamos a poner la estructura del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y lo vamos a relacionar con el tabernáculo. ¿Qué enseñanza vamos a aprender de ello? Mi hermano querido, esto es importante. Mi ser, lleno del Espíritu Santo, espíritu, alma y cuerpo, que se mantengan irreprensibles. Déjeme decirlo lo siguiente: mi cuerpo, ligado a la comunidad. Con mi cuerpo me relaciono en la comunidad, con los seres humanos. Ahí están los 5 sentidos. Con mi cuerpo se manifiesta mi naturaleza pecaminosa. Por favor, esto es importante entender. A veces nosotros nos equivocamos en la percepción de la revelación de la Escritura. Con mi cuerpo me comunico con mi entorno, y si hay en mí una naturaleza pecaminosa, yo voy a hacer las cosas que generan maldad. Pero en mi alma está la luz, la razón, mi razonamiento, mi pensamiento. Está obviamente mi alimento, el pan, mis emociones. Todos somos seres emocionales. Y la oración, el ejercicio de mi voluntad. Qué importante es entender eso. Pero en el lugar santísimo está mi espíritu, conectado con el Espíritu Santo. Está mi espíritu, hermano querido, y esto es fundamental entender. ¿Qué hace mi espíritu? Cuando vino Jesucristo a mi corazón, ¿qué sucedió? Recuerden, cuando Jesús estaba en la cruz, murió y dijo: todo está consumado. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? El velo del templo se rasgó. Ya no había necesidad de que solo el sumo sacerdote entre al otro lado. Todos podemos entrar. Todos podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué hizo Jesucristo con su proceso de redención? Le dio vida al espíritu mío y se conecta con el Espíritu Santo. Yo puedo entrar al lugar santísimo. Todos los creyentes podemos entrar al lugar santísimo y recibir ¿qué? Autoridad delegada por Dios. En este lugar, porque la obra redentora de Jesús me permite hacer esto, puedo entrar y tener autoridad espiritual sobre los demonios, sobre mis malos hábitos, sobre todo mi nivel
de concupiscencia que mi naturaleza caída antes tenía. El maná del cielo, propósito de mi vida, razón por qué existo aquí en esta tierra, razón por qué yo me debo movilizarme aquí en este mundo. Y por supuesto, la palabra de Dios, la revelación de la Escritura. ¿Qué sucede en la práctica? Mire, les voy a decir de manera muy directa. Pastor, hay sonidos en mi casa. ¿Puede, por favor, acompañarme para que pueda orar en mi casa? Porque parece que hay algún espíritu chacarrero por aquí. ¿Sucede o no eso? Eso es un error terrible. Eso es vivir aquí en el lugar santo. Usted puede entrar ahí y recibir la autoridad y echar fuera demonios. No necesita del pastor, porque ya el concepto del sacerdocio, el Nuevo Testamento muestra el sacerdocio de todos los creyentes. Yo puedo entrar directamente al lugar santo y tener la autoridad para hacer todo. Pastor, ayúdeme a orar por este enfermito. ¿Por qué no lo hace usted? Tenemos la tendencia de vivir todavía en este lugar. No nos arriesgamos a entrar. Queremos vivir que nos controle el alma. Si usted chequea un poquito los niveles, le quise hacer yo, pero se me complicó un poco. Pero el orden está de la siguiente manera. Vean bien la pantalla. El Espíritu Santo le habla a mi espíritu. El Espíritu Santo me habla al espíritu. Mi espíritu, unido por el Espíritu Santo, habla al alma. Se comunica con el alma. Y el alma se comunica con el cuerpo. El pecado avanzó de afuera hacia adentro. La redención desde adentro hacia afuera. Por eso el cambio de vida tiene que hacerse de adentro hacia afuera. Aquí la gente dice, fíjese, ¿cuántos cristianos? Me pego un traguito, se toman un traguito los cristianos. Se me ríen, ¿no? Digan sin ceder, claro. Pero aquí, qué tremendo estar aquí. Tremendo estar aquí. No puede decir no al licor estando aquí. ¿Cómo yo puedo decir aquí que soy guiado por el Espíritu Santo si todavía no puedo vencer la atracción al licor, la atracción a la droga, la atracción al sexo ilícito, la atracción a la codicia? ¿Por qué el creyente se le dice un creyente inmaduro o un creyente carnal? Porque no logra entrar al lugar santísimo, porque el espíritu de él está todavía enceguecido, no despierta la conciencia alineado a la santidad de Dios. Y aquí tenemos las personas que utilizan su esfuerzo, su voluntad. No voy a tomar, no voy a tomar. Aquí no voy a beber, aquí no me voy a drogar, o no voy a hacer un sexo ilícito. Aquí yo sí tengo control de mi voluntad, yo sí puedo controlarme. Aquí. Y al pasar el tiempo, no pasa nada, hermano. Mis hermanos, ¿cómo yo puedo eliminar un mal hábito? ¿Cómo yo puedo evitar una herida? Aquí no lo puedo hacer. Y es el problema de la iglesia, que estamos en el lugar santo. No nos atrevemos a pasar al lugar santísimo. No queremos que nos controle el Espíritu Santo. Por eso aquí la gente es resentida. A ver, hermanos queridos, levanten la mano los que están resentidos. No lo hagan, no. Nos resentimos continuamente porque operamos aquí. No entramos al lugar santísimo. Se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió. Entren al lugar santísimo, sean llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo que es esto. Porque se separan los matrimonios cristianos aquí. ¿Por qué? Porque deciden por las emociones, porque les maneja las emociones.
deciden las emociones. Todo se maneja por medio de las emociones. Ahora, imagínense, déjenme ponerlo de esta manera. Corten esta parte. El mundo, la sociedad, tiene bien desarrollado la inteligencia, las emociones. Tienen bien desarrollado. Hay grandes pensadores, muy capaces, muy inteligentes, pero todo es carnal y demoníaco. ¿Cómo se desarrollan las constituciones de las naciones? La mayoría. Aquí. Sin el espíritu. Acá. Carne pura. Carne pura. ¿Cómo se desarrollan los modelos económicos? Acá. Qué tremendo que es esto. No se conecta con el Espíritu Santo. Ahora bien, déjenme completar y terminar esto de la siguiente manera. Hablo en términos humanos, dice Romanos 6:19. Por las limitaciones de su naturaleza humana, mire, por las limitaciones de la naturaleza humana, porque el espíritu está muerto para Dios, antes ofrecían ustedes sus miembros para servir a la impureza o la injusticia, como dice otra versión, que lleva más y más a la maldad. Ahora ofrezcan servir a la justicia, que lleva a la santidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y del creyente con responsabilidad personal cuando entiende el rol. Antes, mis ojos, mis manos, mis pies, mi cuerpo, mi razonamiento, mis sentimientos, mis emociones eran instrumentos para hacer injusticia. Por favor, entendamos esto. Eran para hacer injusticia. Pero ahora dice, ahora que son creyentes, entren al lugar santísimo, acá, y ahora sus ojos, sus manos, sus pies, su mente, su corazón, sus sentimientos, utilicen para la justicia, que genera más y más santidad. Aquí, por lo tanto, se elaboran los procesos de transformación para una comunidad. No acá, no acá, hermano querido. Porque en el lugar santísimo mora el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios y se comunica conmigo, que conoce lo profundo de mí. Muchas veces nosotros miramos la historia de las personas y admiramos a las personas, ¿verdad? A grandes pensadores, a grandes escritores, y eso puede estar bien. Pero déjenme compartirle la historia de Guachamangní, chino, nació en 1903. A los 17 años, él se convirtió al Señor, era de familia cristiana. Él no siguió ningún tipo de instituto o nada por el estilo. La palabra de Dios le habló y se convirtió en 1920. Tal fue su conversión porque se dio cuenta del pecado profundo en que él vivía. A los 3 años después se enfermó de tuberculosis. Tuvo un problema grave en su estómago y una angina de pecho. 30 años de su ministerio desarrolló con ese problema de su salud afectada. ¿Sabe cuántas iglesias él fundó? 700. ¿Cuánta gente? 72,000 personas. En el año 1952, el Partido Comunista Chino lo cogió preso. Le mandó 20 años en la cárcel. 20 años preso. En la cárcel siguió escribiendo. Y de manera, imagínense, escondida salían sus publicaciones. Se casó. A la esposa no le permitían irle a visitar. De vez en cuando. Murió su esposa. Él estando preso. Luego él murió. Toda su vida, con su enfermedad, con su propósito claro en su vida, porque él entró al lugar santísimo. No le importó si su cuerpo era débil, si su cuerpo era enfermo.
quería hacer el propósito de Dios. Recibió maná del cielo, propósito de Dios. Y en el lugar santísimo cumplió su propósito, hermano querido. Nosotros, si somos sinceros, nos quejamos de todo, ¿sí o no? Ay, nos duele tal cosita, ay, hacemos escándalo de todo. Nos molestamos de todo. Nos duele todo. No podemos aguantarnos casi nada. Todos nos quejamos. Sin propósito. Sin propósito, hermano querido. Escuche bien lo que dice la Escritura. Romanos 8, verso 14. Dijimos la semana pasada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos? No. Los que son guiados por el Espíritu Santo, los que entran al lugar santísimo, estos son los hijos de Dios. Pero ¿qué se hace aquí? Escuche bien, ¿qué se hace aquí? El verso anterior, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, aquí, los que viven conforme a la carne, los religiosos, los que manejan las cosas con el intelecto, con los sentimientos, con la voluntad, con las emociones, los que manejan aquí, dice, los que viven bajo la carne, morirán. Es muy fuerte. Y que Dios nos permite entender esto, hermano. Los que viven conforme a la carne moriráis, mas si por el Espíritu, con mayúscula, mas si por el Espíritu con mayúscula hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Déjenme ponerle de esta manera. Bueno, voy a poner esta. Aquí me doy cuenta que no estoy viviendo bajo el Espíritu Santo, que estoy viviendo bajo mis emociones, bajo mis intelectos. Aquí me dejo herir y hiero, me lastimo y lastimo, me amargo la vida y amargo la vida a los otros. ¿O no es así? Aquí amargamos la vida a todo el mundo. Aquí, obras de la carne, moriré. Que del impacto de la iluminación por el Espíritu Santo digo, no puedo yo seguir así. Tengo que cruzar el umbral. Tengo que pasar al otro lado. Entonces pongo aquí todos mis malos hábitos, que soy consciente de esto. Aquí cojo mis malos hábitos, 1, 2, 3 y 4, con nombre y apellido. Restauración no se soluciona aquí. Restauración se soluciona acá. Porque acá se mata el mal hábito. Aquí debemos ser criminales. Medio que suena medio. Aquí hay que matar a los malos hábitos. Acá. No se puede matar acá. Déjeme decirme con todo mi corazón, ¿produce la carne buenas obras? Hermanos, estamos mal. Un montón de buenas obras produce la carne, hermanos, por favor. La falsa piedad, la ayuda al necesitado, bajo el concepto de que tengo dinero y puedo dar a los pobres. La carne produce buenas obras. Qué terrible que yo ayude al necesitado por hacer obras. La salvación no es por obras. Con temor y temblor delante de Dios se lee la Biblia en la carne. Se predica en la carne. Predicaciones en la carne que generan caudillismo, que se atrae al pastor y no a Jesucristo. Eso es una predicación carnal demoníaca.
Nadie puede predicar para exaltar a la persona. Solo Jesús debe ser exaltado. Solo el Señor debe ser honrado. Somos servidores, lavadores de pies, punto, nada más. Imagínense el problema de la iglesia, que se trabaje aquí, se haga buenas obras en la carne, por sacar pecho y decir, estas cosas hacemos. No para que el nombre de Jesús se resalte. ¿Puedes venir, Jesús? Ven, ven, ven. Ven, ven, perdón, ven. ¿Quién le conoce a él? Levante la mano el que le conoce a él. 3 personas. ¿Puedes decir cuál es su nombre? Miguel. ¿Dónde estuviste hace unos años? En el COVID. Él es el resultado del COVID. Él es el COVID, hermanos. El del COVID. Yo soy del COVID. No se hace para dar de comer al hambriento, salvar el alma, el corazón, la vida. Gracias, hermano querido. Gracias, Miguelito. ¿Sabe cuál es el lío mayor? Que no queremos poner aquí. Y queremos entrar dejando esto afuera. Acá. Dejar esto afuera. Y quiero seguir en el Espíritu Santo sin querer matar mis malos hábitos. ¡Qué terrible! Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a alabar al Señor y orar, ¿sí? Que Dios nos ayude a entender esto. Watchman Nee murió preso y hasta ahora dejó un legado. Por favor, lean los libros de él. Sugiero Autoridad Espiritual, espectacular libro. O El hombre espiritual, de Watchman Nee. Vamos a orar, sí. Pero mis hermanos queridos, por favor, les ruego, les suplico esto. A mí me da miedo llegar a las gentes, porque yo en primer lugar no soy bueno ni para hablar. Anhelo que el Espíritu hable. El Espíritu hable a su corazón, hermano. Vamos a celebrar la cena del Señor con temor reverente, ¿sí? Y vamos a orar para que el Señor nos permita ser parte de la Santa Cena, ser parte de la Santa Cena y tomar la Santa Cena de manera correcta. Porque si tomamos la Santa Cena de manera incorrecta, nuestras vidas van a ser una calamidad. Vamos a tomar la cena dignamente, para lo cual tenemos que pensar que todos mis malos hábitos tienen que ser eliminados. Y note que el texto que aprendimos dijo: yo debo matar mis malos hábitos. Yo debo ser el asesino de mis malos hábitos. No el pastor, no mi papá, no mi mamá, nadie. Yo debo ser el que mate mis malos hábitos con ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para que Dios nos permita entender esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la redención. Jesús, maravilloso eres. Consumado es, dijiste tú, Jesús. Todo estaba ya hecho. Nos diste vida por la obra redentora tuya. Nos diste vida a nuestro espíritu que estaba muerto
nos diste la capacidad de decir no al pecado, de depender del Espíritu Santo, pero nos dejaste siempre el libre albedrío. Libre albedrío. Tú no nos impones a la fuerza. Tú golpeas la puerta y dices, ¿puedo entrar? Permítenos, oh Dios, abrir la puerta del corazón. Entra, Jesús. Toma control. La puerta de mi corazón se abre por dentro, no por fuera. Tú, Jesús, eres caballero. Esperas que se abra la puerta. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego que nos permitas comprender esto, Señor. Permítenos abrir el corazón y que vengas tú, Jesús, a reinar. Y que resucites a mi espíritu muerto. Vivo para mí, muerto para ti. Pero cuando tú ingresas, resucitas mi espíritu para que se comunique contigo. Resucítame, Jesús. Resucítame, Jesús. Quiero dejar de estar muerto. Resucítame, Jesús. Resucítame. Que sea yo otro Lázaro. Quiero escuchar tu voz, Jesús. Lázaro, sal fuera. Resucítame, Jesús. Porque al resucitar mi espíritu puedo entrar al lugar santísimo, donde mora el Espíritu Santo. Quiero recibir la autoridad de ti para decir no al pecado. Tomo la vara de Aarón reverdecida, tomo la autoridad dada por ti, oh Dios, con el poder del Espíritu Santo, para decir no al pecado. Recibo maná del cielo, comida del cielo, propósito del cielo, propósito tuyo, para aplicarlo en mi vida. Y que tu palabra siempre me ilumine lo que ya ha sido revelado. Me ilumine lo que ha sido revelado. Ahora puedo decir que sí tengo la opción de crecer, de madurar. Y cada vez que mate mi mal hábito, creceré. Cada vez que mate mi mal hábito, creceré. Permíteme, Señor, estar preparado para recibir el pan y la copa. Señor, al haber entrado tú a mi vida, al haber resucitado mi espíritu, estoy en condiciones de tomar la cena libremente. Y si Dios le habló a su corazón y está dispuesto a entrar al lugar santísimo para matar los malos hábitos, yo le invito con todo el corazón, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, póngase de pie y esté listo a recibir el pan y la copa, y al entrar en el lugar santísimo, matar nuestros malos hábitos. Luego oraré. Cuando repartamos, vamos a orar, y quisiera pedir, por favor, que las personas nos ayuden para repartir los elementos del pan y la copa. ¿Sí?
siento en el Señor orar así. Padre, encierra por favor este lugar. Extiende tu manto, por favor, cubre tu manto, Señor. Que nadie salga, Señor, sin percibir la revelación de tu poder. Que nadie salga, Señor, con su corazón vacío. Que nadie salga, Señor, con el espíritu muerto. Señor, extiende tu mano. Que todos los que estamos aquí podamos salir con el espíritu vivo. Con Cristo estoy juntamente resucitado. Yo ya no vivo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, vivo para ti, Señor. Vivo para ti. Señor, que esto se haga una realidad hoy, Señor. Declaro con mi boca que no espero ya las cosas de este mundo, sino espero las cosas de arriba. Porque estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Escóndeme en ti, Jesús. Escóndeme en ti, Jesús, para poder crucificar mis malos hábitos en la cruz donde tú me redimiste. Vamos a repartir entonces el pan y la copa, ¿sí? Y vamos a cantar con todo el corazón. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció